Sean todos bienvenidos a esta eh, clase número 6 de reflexión filosófica. El día de hoy vamos a intentar esclarecer la cuestión de si la filosofía es o no es una ciencia. Eso es lo primero que vamos a intentar esclarecer. Y al final voy a intentar, si es que queda tiempo, hacer una especie de resumen, de síntesis de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, la tesis que vamos a fundamentar el día de hoy con ustedes es que la filosofía no es una ciencia, exactamente, por la misma naturaleza de lo que es la ciencia y la filosofía, por el tipo de objeto de estudio, es decir, de aquello de lo que trata tanto la ciencia como la filosofía. Veamos esto. Tanto la filosofía como la ciencia son modos de saber y ambos modos de saber tienen como objeto de estudio lo real. Ambos tratan de tratar de esclarecer lo real y lo tienen como objeto de estudio. Sin embargo, las diferencias comienzan ya en la manera como cada uno de estos modos de saber aborda lo real, ¿verdad? En el caso de la ciencia, para la ciencia lo real es pues algo que ya está ahí, está ya en el orden de las cosas dadas. La ciencia no se pregunta si su objeto de estudio está o no está en el orden de las cosas reales, supone que ya está ahí, ¿verdad? En cambio, la filosofía no parte de suponer si su objeto de estudio está en el orden de lo real determinado o no, ¿verdad? Se va a preguntar si el objeto de estudio es lo real determinado o hay algo más allá de esa dimensión determinada de la realidad, es decir, de la realidad lanzada al tiempo y al espacio, que eso es lo que significa lo real determinado. Entonces, la ciencia, como modo de saber, o sea, lo real, tiene algunas características. Y la ciencia es un saber ordenado, sistemático, ¿verdad? Eh, es un saber demostrativo del orden de las cosas reales y permanentemente la ciencia siempre va a intentar explicar. El concepto de explicación es muy importante que lo tengamos en claro. Explicar algo significa poner en la evidencia la regularidad interna del fenómeno. Y la regularidad interna del fenómeno es exactamente la ley o las leyes del fenómeno. En el supuesto lógico de que eh, en todo fenómeno posible, pues hay una regularidad interna, es decir, hay una ley o conjunto de leyes fundamentales que habría que captar, que habría que extraer, ¿verdad? Entonces, la ciencia, digo, pues es un saber, es un tipo de saber demostrativo y básicamente las cosas se demuestran por dos vías, ya sea por la vía lógica o por la vía experimental. Son las vías fundamentales de demostración que utiliza la ciencia. De la misma manera, la ciencia es un saber, digamos, predictivo, que intenta pues hacer un ejercicio de prognosis, de predecir lo que probablemente va a ocurrir si se dan tales y cuales condiciones y situaciones. ¿Sí? Es un saber, por tanto, sistemático, ordenado, predictivo, probado, y es propósito del conocimiento científico, es propósito de la ciencia, eh, establecer verdades con dos características. Las verdades de la ciencia deben tener dos características o cumplir dos condiciones. Toda verdad científica necesariamente tiene que tener rigor lógico, es decir, seguir las leyes de la lógica,
La lógica es una ciencia, como ya he dicho en clases anteriores. La lógica es la ciencia del pensamiento correcto, pero no necesariamente la lógica como ciencia busca la verdad. Ya he dicho en clases anteriores que hay planteamientos que pueden ser perfectamente lógicos, pero no tienen por qué ser necesariamente verdaderos. Entonces, todo planteamiento científico tiene que tener rigor lógico, seguir las leyes de la lógica. Y en segundo lugar, todo planteamiento científico, busca tener validez universal. Eh, es decir, que la ciencia, como modo de saber, busca establecer, ¿verdad?, verdades más allá del carácter espacio-temporal de los fenómenos. Y exactamente ahí es donde cae en una primera autocontradicción lógica, porque pretende establecer verdades absolutas y además eternas, en el sentido de que intenta establecer verdades universales, y universal necesariamente es aquello que está más allá del espacio-temporalidad, ¿verdad? Que son ciertas hoy, mañana y siempre. Pero la autocontradicción lógica en la que va a caer la ciencia es el hecho de que pretende establecer verdades absolutas, ¿verdad? Y su objeto de estudio es un objeto de estudio determinado, lanzado al espacio-temporalidad y que por tanto no puede ser absoluto. ¿Sí? Entonces, de aquello que es determinado, de aquello que está lanzado al espacio-temporalidad, no se puede establecer verdades absolutas. Ahí está una primera autocontradicción lógica de las pretensiones de la ciencia. Pero esto no lo ve la ciencia por sí misma. Es la filosofía la que en un ejercicio de vigilancia epistemológica le hace de la ciencia. Es la filosofía la que le dice a la ciencia, ¿verdad?, que cae en autocontradicción lógica. Entonces, eh, la ciencia tiene una forma peculiar de preguntarse frente a los fenómenos reales. La ciencia, frente a un fenómeno real determinado, porque los objetos de la ciencia siempre son determinados, lanzados al espacio-temporalidad, la ciencia se pregunta de la siguiente manera. Se pregunta, ¿qué es lo que hace que esta cosa real o que este fenómeno real sea tal, es decir, sea determinado? Y por eso es que la ciencia se va a mover en lo que yo llamo el horizonte de la talidad. Por otra parte, la filosofía, ¿verdad?, como modo de saber, se pregunta de una forma diferente frente a los fenómenos reales. La filosofía se pregunta de la siguiente manera. ¿Qué es lo que hace que esta cosa determinada, que esta cosa tal, sea y exista como realidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que esta cosa tal, es decir, determinada, sea y exista como realidad? Es decir, la ciencia ya no va a moverse en el horizonte de la talidad, sino que va a moverse en el horizonte de la trascendentalidad. Así. Ahí está el horizonte de la ciencia y el horizonte de la filosofía, por la manera como la ciencia y la manera como la filosofía se preguntan frente a los fenómenos reales. La ciencia va a moverse siempre en el horizonte de la talidad y la filosofía se va a mover siempre en el horizonte de la trascendentalidad, porque la ciencia, en su modo de preguntarse por los fenómenos reales determinados, da por supuesto de que las cosas, que los fenómenos son reales. Y entonces, pues ya que son reales, de lo único que se trata es de preguntarse cuáles son sus leyes, aquello que hace que las cosas sean lo que son, ¿verdad? O sea, todo fenómeno tiene su ley,
Pero en ningún momento la ciencia va a preguntarse por el carácter de realidad de las cosas. La filosofía no. La filosofía en su forma de preguntarse sobre los fenómenos no da por supuesto que los fenómenos sean reales, sino que justamente va a preguntarse por el carácter de realidad del fenómeno, ¿sí? De los fenómenos que se le aparecen como fenómenos determinados. Pero hay una sospecha filosófica de que las cosas reales no se agotan simplemente en el hecho de ser determinados, sino que hay algo más allá, hay algo que trasciende el carácter determinado de las cosas reales. Por eso, repito, la ciencia se mueve en el horizonte de la talidad y la filosofía se mueve en el horizonte de la trascendentalidad. Entonces, como digo, la ciencia busca explicar, hay que entender bien el concepto de explicación, la ciencia busca explicar la regularidad interna, ¿verdad?, de los fenómenos determinados. Y entonces busca establecer la ley o las leyes del fenómeno. La ciencia natural busca captar o aprender, ¿sí?, la lógica de los fenómenos dados. Y el método de la ciencia natural, ¿verdad?, es el método de la racionalidad instrumental o de la razón instrumental. La ciencia social, cuando es verdaderamente científica, porque puede haber ciencia social ideológica, es decir, ciencia social falsa, ¿verdad?, pero cuando la ciencia social es científica, ¿sí?, igualmente busca explicar, pero no solamente explicar los fenómenos históricos sociales, sino que busca explicar y además comprender. Explicar no es lo mismo que comprender. Explicar es poner en la evidencia la regularidad interna de los fenómenos, es decir, dejar en claro cuáles son las leyes o la ley de un fenómeno determinado. Eso es explicar. Comprender el fenómeno, como lo intenta la ciencia social cuando es auténticamente científica, ¿sí? La ciencia social, como he dicho recién, intenta explicar, pero también comprender los fenómenos sociales. Pero comprender es esclarecer el sistema de propósitos y de intereses que están presentes en los fenómenos sociales. Por eso es que la ciencia eh, va a utilizar como método, como dije, la razón o racionalidad instrumental. Y la ciencia social va a utilizar el método o la razón o la racionalidad dialéctica. Razón instrumental, método de la ciencia natural, y razón dialéctica o racionalidad dialéctica, método de la ciencia histórico-social. Entonces, la razón instrumental frente a un fenómeno a investigar se pregunta dos cosas fundamentales. Primero, se pregunta cómo es el fenómeno. Y preguntarse por cómo es el fenómeno es intentar describir el fenómeno. Por tanto, hay un ejercicio de descripción del fenómeno. Pero luego que describe el fenómeno, preguntándose cómo es el fenómeno, se hace una segunda pregunta. Se pregunta por qué es como es. Y preguntarse de esa manera, preguntarse por qué es como es justamente explicar el fenómeno, establecer el porqué del fenómeno. Y allí hay un ejercicio de explicación del fenómeno. Se hace básicamente la razón instrumental, pues esas dos preguntas. Pero recuerden ustedes que la lógica del ejercicio explicativo de los fenómenos implica necesariamente la idea de que
Pues lo real es lo que está ahí, lo real es lo que está dado, en tanto que es existente. Y la razón únicamente se pregunta por qué es el fenómeno como es. Es simplemente esclarecer las leyes del fenómeno. Pero la ley del fenómeno ya está dentro del fenómeno. La razón no tiene por qué inventar o por qué poner algo, sino simplemente tiene que captar lo que ya está ahí. Eh, Diríamos que hay un ejercicio, digamos, pasivo y contemplativo de la razón humana frente a la realidad. La realidad es lo que es. Y se da por supuesto de que las cosas reales pues deben ser exactamente lo que son. No hay contradicción entre ser y deber ser. Y por tanto el sujeto humano no puede cambiar o transformar esencialmente lo que ya se le presenta como algo absoluto, como algo perfecto, porque hay una coincidencia entre el ser y el deber ser. Y frente a esa idea, por cierto, falsa, equivocada, de que las cosas ya son lo que deben ser, pues al ser humano, a la razón humana únicamente le quedaría la tarea de adaptarse y por tanto tener un ejercicio meramente contemplativo de los fenómenos. Punto. Eso es, esas son las consecuencias lógicas del ejercicio explicativo de la realidad que hace la ciencia. Sí, entonces, pues esa es la razón instrumental, ¿verdad? Pero las ciencias sociales, cuando es auténticamente científica, es decir, cuando la ciencia social es ciencia crítica, utiliza la razón instrumental, ya no la razón, pero utiliza la razón dialéctica, ya no la razón instrumental. Y la razón dialéctica, que es el método de la ciencia histórico-social, se hace tres preguntas. Primero, se pregunta cómo es el fenómeno, al igual que la razón instrumental, y por tanto intenta describir el fenómeno. Segundo, también se pregunta cómo es el fenómeno, y preguntarse cómo es el fenómeno es intentar establecer las leyes y la regularidad interna de los fenómenos. O sea, en el entendido lógico de que todo fenómeno pues tiene su ley. Pero la ciencia histórico-social, cuando es auténticamente científica, se hace una tercera pregunta que no se la hace la razón instrumental. La razón dialéctica se pregunta si el fenómeno que es coincide o no coincide con lo que el fenómeno debe ser. La racionalidad instrumental no va a suponer que lo que es ya lo que debe ser. No va a suponerlo. No va a establecer, digamos, que en el orden de las cosas existentes ya hay una confluencia permanente entre ser y deber ser. Puede ser que la haya, pero puede ser que no la haya. Y entonces vamos a ver si lo que es coincide o no con el deber ser. Por ejemplo, en el campo de los fenómenos sociales, ¿sí? Hay que preguntarse si el estado existente, aquí, ahora y en este momento, es lo que dice ser, porque dice que es un estado democrático. Eso es lo que dice que es. Pero vamos a ver realmente si hay una correspondencia entre lo que es y lo que debe ser. Y entonces, cuando se abre la pregunta de si hay una correspondencia entre ser y deber ser, cabe la posibilidad de que haya contradicción, en el sentido de que lo que es no coincide o está en contradicción con lo que debe ser. Y ahí donde hay contradicción hay dialéctica. ¿Por qué hay dialéctica? Porque puede ocurrir que el fenómeno social que es, como no coincide con lo que debe ser, entonces el fenómeno que es tiene determinadas negatividades que hay que negar, es decir, que hay que superar, que hay que suprimir. Y eso implica un ejercicio humano desde la praxis de negación, de la negación.
es decir, de negación de las negatividades del fenómeno dado aquí y ahora. Es decir, si el Estado salvadoreño se me presenta y dice que es democrático, pero no lo es, entonces, si no es democrático, tiene que ser antidemocrático. Y si es antidemocrático, hay ciertas negatividades de ese fenómeno llamado Estado salvadoreño que hay que superar, es decir, que hay que negar. Y ahí viene el ejercicio de la praxis, ¿ya?, de transformar esencialmente el fenómeno para que el fenómeno llegue a ser lo que dice que es o lo que pretende ser. ¿Sí? Entonces, por eso la ciencia social, cuando es auténticamente ciencia o científica, que implica una racionalidad crítica y que, digamos, se guía por la razón instrumental, abre la posibilidad del cambio social, ¿sí?, de que se pueda ir más allá del orden de lo dado para construir, digamos, algo que no es, como pudiera ser un mundo mejor, pero puede ser, pero puede ser construido a través de la praxis. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos razón instrumental, razón dialéctica. En la razón instrumental hay una absolutización del orden de lo dado porque se, se parte del supuesto de que lo que es coincide justamente con lo que debe ser. Y entonces lo que es ya se me presenta como algo absoluto, como algo perfecto. Y en tanto que es perfecto, no se debe ni se puede transformar. Significa que la praxis está clausurada. Esas son las implicaciones lógicas del ejercicio de la razón instrumental. En cambio, el ejercicio de la razón dialéctica, como no supone que hay una coincidencia entre el ser y el deber ser, abre el ejercicio dialéctico de la negación para poder construir una realidad superior. ¿Sí? Entonces, ahí no hay clausura de la praxis, sino que por el contrario, hay la fundamentación de la praxis y la posibilidad de transformar el fenómeno para ventaja del ser humano, para ventaja del hombre. Eh, entonces, como decía, para la ciencia, el objeto de estudio es algo que ya está ahí. O sea, no es algo que la razón supone que está, no, ya está ahí, ¿verdad? Para la filosofía, el objeto de estudio no es algo que ya está ahí, sino que hay que cuestionarse para ver si está o no está, y bajo qué condiciones y supuestos es que está o no está. Entonces, por eso es que yo planteo que el objeto de estudio, el objeto de estudio de la ciencia es patente, es decir, obvio, es algo que ya está ahí, es algo que ya está dado. Es el orden de las cosas reales en tanto que son existentes. Y existir significa estar lanzado al espacio-temporalidad. Pero el objeto de estudio de la filosofía no es algo patente, sino que es algo latente, es algo que no es obvio a los sentidos, es algo que únicamente el ejercicio de la razón crítica puede esclarecer. Por eso digo yo que el objeto de la ciencia es patente y el objeto de estudio de la filosofía es latente, ¿sí?, es oculto, está como invisibilizado, pero hay que ver cómo está, cuáles son, digamos, las condiciones de posibilidad de su realidad, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces, por eso digo yo que la filosofía no es una ciencia. Y bueno, todavía más. La, la ciencia gusta mucho de utilizar los principios del empirismo, ¿sí? Los principios del empirismo. Lo escribo para ustedes. Voy a acabarme el cuadernito, ¿verdad? El empirismo. Empirismo
el principio del empirismo. El empirismo, que propone la consideración siguiente. En la visión del empirismo, ¿sí?, como principio metodológico, en el empirismo hay la consideración de que nada hay en la mente, nada hay en el intelecto o en la razón que antes no haya estado en los sentidos. Todo lo que hay en la razón, todo lo que hay en la mente, ha estado antes, ¿sí?, en el contacto sensorial del sujeto con el orden de las cosas reales. Por tanto, toda verdad proviene de la experiencia, y para el empirismo el fundamento de la verdad es exactamente la experiencia. La experiencia. Es decir, para saber qué es algo, tienes que estar en contacto con ese algo. ¿Sí? Pero, de entrada, el planteamiento empirista realmente se me aparece como falso, como insuficiente. Porque supone que la idea de que el que más tiene contacto con los fenómenos reales, pues tiene un conocimiento mayormente científico del fenómeno. Y, por ejemplo, en el caso de los fenómenos sociales, eso no se explicaría, ¿verdad? Porque llevémoslos a un caso sencillo de entender, ¿verdad? El principio empirista estaría tratando de fundamentar la idea de que en el caso de las relaciones interpersonales, pues el muchacho besucón, el que le gusta besar a las chicas y abrazar mucho a las chicas, pues es el que tiene más experiencia de lo que es el amor, ¿verdad? Y a lo mejor, seguido por los principios del empirismo, la pobre muchacha va a terminar pensando de que Juan, su novio, ¿verdad?, como la besa mucho, ¿verdad?, la besa bastante, ¿verdad?, y es bien cariñoso con ella y a cada rato la abraza, la chica, llevada por el planteamiento empirista, va a terminar pensando de que como Juan la besa mucho, pues es el tipo o el sujeto que verdaderamente la ama y la quiere. Y que tal vez hay otros sujetos que pues no son muy besucones, ¿verdad?, así son más tímidos, y esos pues no aman realmente. Pero si la pobre muchacha pensara de esa manera, tendría que enfrentar crudas verdades, ¿verdad? Porque no es cierto que hay una proporcionalidad directa de que a mayor número de besos, mayor amor, ¿verdad? Eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, ni siquiera ahí se valida el principio del empirismo en los fenómenos del orden de la societalidad. Ahora bien, el empirismo conecta con algo que nosotros le llamamos la tesis de la tabula rasa. En teoría del conocimiento le llamamos de esta manera. La teoría del conocimiento es una de las ramas de la filosofía, ¿sí?, que se pregunta qué es la verdad y cuáles son las condiciones de posibilidad de que haya o no pueda haber verdad. Es la tesis de la tabula rasa. Tabula rasa significa como página en blanco. Para el principio del empirismo, la mente es como una especie de tabula rasa, de una paginita en estado virginal, pues que poco a poco se va llenando de contenido a medida que el sujeto va entrando en contacto con la realidad, ¿verdad? Porque considera que el fundamento de la verdad es exactamente la realidad, ¿verdad? Y que la verdad del fenómeno pues está dentro del fenómeno. Entonces, la tesis de la tabula rasa tiene algunas implicaciones lógicas. Bueno, la primera implicación lógica es esa forma de entender, digamos, el proceso de conocimiento, en donde la mente es una especie de página en blanco donde
el sujeto va llenándola de contenido a medida que va entrando en contacto con la realidad, pero implica un ejercicio pasivo y contemplativo de la razón frente al orden de las cosas. ¿Sí? Las cosas no las puedo transformar porque las cosas son lo que son. Por tanto, ya hay una coincidencia entre lo que las cosas son y lo que deben ser. Punto. A la tierra que fueres, pues haz lo que vieres. ¿A dónde va Vicente? Pues a donde va toda la gente. La vida es así, no la he inventado yo. Entonces, la tesis de la tabula rasa implica un ejercicio pasivo y contemplativo del sujeto humano frente al orden de lo real, en donde, en segundo lugar, como consecuencia lógica, según el modo de ver la realidad por el principio empirista, ¿sí? El sujeto, pues, frente a lo real es meramente contemplativo y únicamente puede explicar la realidad, pero no la puede transformar. Y entonces resulta que el orden de lo real determinado se le presenta al sujeto como una especie de absoluto. Hay una absolutización del orden de lo dado, frente al cual el sujeto, Juan, sujeto humano, digamos, por ejemplo, la persona Juan, que contempla los fenómenos e intenta explicar los fenómenos desde la mentalidad de los principios del empirismo, Juan únicamente podría explicar los fenómenos, pero no los puede transformar porque los fenómenos ya son absolutos, ya son perfectos en sí y desde sí. Y por tanto a Juan lo único que le quedaría sería sencillamente adaptarse al orden y la lógica, el sentido y los propósitos del orden de lo real. Por ejemplo, si el orden de lo real o los fenómenos fueran el Estado capitalista o el sistema capitalista, pues el capitalismo se le presentaría a Juan como sujeto de conocimiento, como algo absoluto, frente a lo cual Juan únicamente podría explicarlo y no podría transformarlo, únicamente le quedaría adaptarse a la lógica, al sentido, a los propósitos y a los antivalores del sistema, sí, del sistema capitalista, del Estado capitalista. Esas son las consecuencias lógicas del principio empirista de la realidad y de su tesis de la tabula rasa. Hay una absolutización del orden de lo dado y por tanto hay una disolución del sujeto humano en donde el sujeto humano, Juan, no es el sujeto, sino que Juan es el objeto contemplativo, pasivo, frente al orden de lo real que únicamente puede explicar y tiene que adaptarse. Esas son las consecuencias lógicas. Y él no puede transformar la realidad, ¿verdad? Entonces, desde la óptica de la tabula rasa, desde la perspectiva de los principios del empirismo, ¿verdad? El sujeto no es la razón humana, el sujeto no es Juan, sino que Juan es objeto determinado totalmente por la lógica del sistema y el verdadero sujeto es el sistema, sus propósitos, sus leyes, sus intereses, su lógica. Se le impone al sujeto humano. En mi ejemplo, a Juan. Entonces, no es Juan el que puede transformar el orden de lo dado. No es Juan el que puede transformar el sistema capitalista, sino que es al revés. Es el sistema capitalista el que termina transformando a Juan y convirtiéndolo en su imagen y semejanza. Esto ya ha ocurrido históricamente en la historia reciente de este país. El FMLN, bueno, abandonó la guerra y firmó unos acuerdos de paz y se metió a los procesos electorales porque pensaba que desde el gobierno, ya ellos siendo gobierno, pues iban a tener la posibilidad de transformar el sistema. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. No fueron ellos los que transformaron el sistema, sino que es al revés, es el sistema el que terminó transformándolos a ellos, si se puede decir eso, y convirtiéndolos en su imagen y semejanza. Entonces, ¿quién cambió a quién? ¿Quién es el sujeto y quién es el objeto? En la visión del empirismo, la persona humana es objeto y el sistema o el orden de lo dado se me presenta como el verdadero sujeto. ¿Nos estamos entendiendo? Pues estoy hablando de las consecuencias lógicas de los principios del empirismo, ¿verdad? Y entonces digo pues que el orden de los dados se me presenta como un destino que yo no puedo transformar, simplemente me puedo adaptar. Pero además
el orden de los dados se me presenta como una especie de eterno presente. ¿Por qué un eterno presente? Pues hombre, es porque no lo puedo transformar, porque no hay cambio. Las cosas dadas, como por ejemplo el sistema capitalista, pues ya es lo que debe ser y por tanto es perfecto. Y frente a lo perfecto no me queda más que adaptarme y como no va a cambiar ni se puede transformar, se me presenta como una especie de eterno presente. Y no solo como un eterno presente, sino que hay una clausura del futuro. El futuro no es posible. El futuro no es posible porque el futuro es lo que es ya, aquí y ahora. Entonces no hay dónde ir. No existe el futuro. ¿Sí? No existe el futuro. Más o menos conecta con aquella idea tonta de que después de esta vida no hay otra. ¿Sí? Desde los principios del empirismo se podrían ellos decir que después del capitalismo pues no hay nada más que a dónde ir, porque es absoluto. ¿Ves? Entonces hay una clausura, un cierre de el futuro. Y todavía más, desde los principios del empirismo que acabo de explicar, desde la lógica de la tabula rasa, ¿qué sería la libertad? La libertad sería únicamente el concepto de libertad que nos ofrece Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel, ¿verdad? Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel, filósofo alemán del siglo XVIII, Jorge Guillermo Federico Hegel, y Hegel decía que pues la libertad es la conciencia de la necesidad. Ese es el concepto de libertad de Hegel. La libertad es la conciencia de la necesidad. ¿Sí? En donde necesario es aquello que es y no puede no ser. ¿Sí? Entonces, para Hegel, ya que la realidad no la puedes transformar, libre es aquel que sabe de antemano lo que de todas maneras va a pasar. Y la libertad únicamente consiste en eso, en saber de antemano lo que de todas maneras, de todas formas va a pasar. O sea, el sujeto humano no lo puede cambiar, no lo puede transformar, simplemente lo puede saber contemplativamente. Punto. Por eso la libertad, para Hegel, es la conciencia de la necesidad. Libre es aquel que sabe de antemano lo que de todas maneras va a pasar. Donde hay una clausura total de la praxis, donde hay una clausura total de las posibilidades de transformar la realidad, donde no hay futuro. Todo está prácticamente destinado. Y la libertad únicamente consiste solamente en saberlo. Por eso para Hegel la libertad es la mera conciencia de la necesidad. Eso sería la libertad, desde la óptica de los principios del empirismo. Ahora bien, ¿y qué sería la historia? Desde la óptica del empirismo. La historia únicamente sería un eterno retorno de lo mismo. La historia sería eso, un eterno retorno de lo mismo. Porque como el orden de las cosas reales es un perpetuo presente, no hay cambio, no hay futuro, no hay praxis, no hay transformación, y la libertad es la mera conciencia de la necesidad, entonces la historia sería eso, un eterno retorno de lo mismo, es decir, una repetición permanente de lo que ya es. Entonces, lo que ya es exactamente lo que debe ser. Hay una forzosa confluencia, ¿sí?, entre el ser y el deber ser. Y ahí donde el ser coincide con el deber ser, no hay dialéctica, no hay praxis. Y la historia es un eterno retorno de lo mismo. No hay nada nuevo, como dice la Sagrada Escritura. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? ¿Ves? O sea, la historia sería eso.
Y ya dije que sería la libertad, ya dije que sería la historia, y ahora digo yo que es el cambio. El cambio, desde la óptica de los principios del empirismo, que se conecta con la idea de la tabula rasa, el cambio únicamente sería un cambio para no cambiar. En pocas palabras, sería más de lo mismo, más de lo mismo. Pues es lo que experimentamos nosotros en los procesos electorales, ¿verdad? Partidos políticos van, partidos políticos vienen, el gobierno cambia de color, antes era un, no sé, color X y ahora es de otro color X, pero ha habido cambio esencial. La verdad es que no, ¿verdad? Lo único que ha habido es un cambio para no cambiar. Es la misma mica, solo que revolcada. Es más de lo mismo. ¿Sí? Y por tanto, el Estado capitalista, el sistema capitalista y los poderes establecidos se me presentan como un absoluto, que parece que se mueven pero no caminan. Es más de lo mismo. ¿Sí? Ahora, esta es la racionalidad de la ciencia. Y si en la racionalidad de la ciencia impera el principio empirista, en donde hay una absolutización del orden de lo dado, entonces, exactamente por eso la filosofía no puede ser una ciencia, porque desde la visión filosófica en la realidad no hay una absolutización del orden dado. La filosofía nos pone a resguardo de absolutizar el orden de lo dado, precisamente. Ahora, la filosofía, como dije yo, se mueve en el horizonte de la trascendentalidad y el objeto de estudio de la filosofía no es patente, sino que es latente por motivos que ya expliqué. La filosofía sospecha que el objeto de estudio o aquello de lo que va a tratar está más allá de lo real, en tanto que lo real es existente, ¿sí? Y que el fundamento de lo real existente está más allá del orden existencial de las cosas, y que hay una dimensión metafísica hay una dimensión metafísica en lo físico, y que el fundamento de lo físico no es lo físico, sino que el fundamento o la verdad última de lo físico es exactamente la dimensión metafísica. Vamos a ver. Y frente a lo real, la filosofía se pregunta en una forma diferente de la manera como la ciencia se pregunta, como ya lo he dicho anteriormente. Se pregunta así: ¿qué es lo que hace que esta cosa tal o existente o determinada sea y exista como realidad? Entonces, justamente por eso es que hay algunas preguntas típicamente filosóficas, que no va a preguntarse la ciencia. Solo la filosofía se pregunta eso. Primero, dando ejemplo de preguntas que son típicamente filosóficas, la filosofía se pregunta si la realidad es una o diversa, porque como la realidad se me presenta, digamos, siendo distinta, y además la realidad se me presenta como siendo absoluta en su individualidad, en el sentido de que una cosa es lo que es, sin tener nada que ver con la otra, ¿sí? Cada cosa es absoluta en su individualidad, y entonces al final de cuentas, hay o no hay una unidad en el orden de lo real. ¿Sí? La filosofía se pregunta, ¿sí?, ¿por qué se me presenta lo real como diversa, como distinta, como absoluta en su individualidad, siendo que hay una unidad en ella? Y va a preguntarse también si en el orden de las cosas reales hay unidad, ¿sí?, que hay algo que está presente en todas y cada una de ellas. Se va a preguntar entonces cuál es el fundamento de esa unidad o qué es esa unidad, de qué naturaleza es esa unidad que hay en el orden de lo real. Aquello que unifica lo real sería aquello que está presente en todo
sin quedarse y agotarse en el carácter unitario y determinado de la cosa. Tiene que haber algo que está presente acá y que está presente acá, sin ser esto y tampoco ser esto, pero está aquí, está aquí, está aquí, está en todo. Ahora, ¿qué es aquello que unifica el orden de lo real? Y por tanto, si hay algo que unifica el orden de lo real, sería digamos, de considerar que eh, en lo real hay una dimensión de totalidad, ¿sí? Y habría que analizar lo real desde el horizonte de la totalidad, ¿verdad? Desde el punto de vista de la totalidad, porque tiene que haber algo que está presente en todo el orden de las cosas reales, humanas y naturales. Y eso es lo que unificaría lo real. Eh, También es típicamente pregunta filosófica la cuestión de qué significa ser real. Asunto que de alguna manera ya lo tratamos en sesiones anteriores y decíamos que para el común de los mortales ser real significa existir. Las cosas reales son las que existen. De eso yo ya hice una crítica filosófica. Pues no es así, ¿verdad? Justamente las cosas existentes no son plenamente reales. Lo único plenamente real es aquello que tiene su vigencia constitucional. Aquello que se basta a sí mismo para ser lo que es y por tanto, si se basta a sí mismo para ser lo que es, entonces hay ese orden de lo real tiene que ser eterno y tiene que ser absoluto. Y por tanto, hay un fundamento infundamentado en el orden de las cosas. Incluso considerando el principio de razón, el principio lógico de razón suficiente, que establece que todo cuanto existe tiene causa para existir. Ahora, si todo cuanto existe tiene causa para existir, es justificable la pregunta por cuál es la causa primera o cuál es el fundamento de todas las causas. Uno puede preguntarse por el fundamento y fundamentado de toda la realidad. Uh-huh. Por eso el objeto de estudio de la filosofía es justamente el fundamento y fundamentado de lo real. Bueno, cuando uno se pregunta qué significa ser real, hay por lo menos 4 implicaciones lógicas detrás de esa pregunta. Y la primera implicación lógica es de que hay una postulación de que hay algo que es causa de unidad de las cosas. Es decir, hay algo que está presente en toda la realidad sin agotarse ni quedarse en una sola, pero está presente en todo. Y entonces, la filosofía sospecha de que hay algo que es causa de unidad en todo el orden de las cosas reales. Y justamente eso que unifica lo real sería el fundamento y fundamentado. ¿Sí? También la filosofía sospecha que eso que es el fundamento y fundamentado de lo real no es de naturaleza física, sino que de naturaleza metafísica. O sea, la causa última de las cosas no es algo físico, porque la causa última de las cosas necesariamente tiene que tener suficiencia constitucional y por tanto bastarse a sí misma para ser lo que es. Es decir, ese fundamento y fundamentado tiene que ser absoluto, tiene que ser eterno. Y el orden de lo físico no es eterno. El orden de lo físico, ¿sí?, está lanzado al tiempo y al espacio. El orden de lo físico es finito, no es infinito. Y el fundamento y fundamentado necesariamente es infinito, tiene que ser infinito. Uh-huh. Entonces la filosofía sospecha que hay una dimensión de trascendentalidad en el orden de lo real. Pero esa dimensión trascendental o esa dimensión metafísica que está presente en lo finito o en lo físico, ¿sí?, esa dimensión trascendental
o ese fundamento y fundamentado que está en lo real no es de lo real. Está en lo real sin ser de lo real. Es decir, el fundamento o infundamentado o la dimensión metafísica de las cosas físicas no es algo físico. Está en lo real sin ser físico. Y entonces tiene que ser metafísico, ¿verdad? Y además, desde la óptica de la filosofía, solo se conoce algo realmente cuando se saben sus causas últimas y absolutas. Eso significa saber sus causas últimas, ¿sí?, y absolutas. Y por eso es que la filosofía plantea la idea de que todo saber de los fenómenos determinados es un no saber, es solamente un saber provisional, ¿sí? Recuerden ustedes el planteamiento de Sócrates, solo sé que no sé nada, el planteamiento de Heráclito, todo cambia, nada permanece, es la tesis del novio tardista, que la mente cuando llega al encuentro con la esencia de las cosas, pues la esencia ya se movió, ya cambió, ¿verdad? Y estoy hablando digamos, de Heráclito, ¿verdad?, filósofo de la Grecia clásica, ¿sí?, del siglo VI. Pero esa idea de que la mente no siempre llega tarde al encuentro con la realidad y por tanto no puede saber qué es la cosa, sino únicamente lo que la cosa fue, porque el ser es huidizo, se le escapa. Recuerden ustedes la tesis del novio tardista, pues es esa tesis que yo he construido, ¿verdad?, pero con un propósito pedagógico, de darme a entender de qué se trata la cosa. En el sentido que la mente siempre llega tarde al encuentro con la realidad y ya no puede saber qué es la cosa, sino únicamente lo que la cosa fue, y por tanto no se puede saber y responder a la pregunta ¿qué es esto?, sino únicamente se puede saber los rastros, las huellas o los huesos del ser. Pero eso es Heráclito, siglo VI antes de Cristo. Pero dejemos tranquilo a Heráclito, hablemos de algo más, digamos, más reciente a nosotros, por lo menos del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, y recordemos el principio en el campo de la física, de las ciencias físicas, recordemos el principio de incertidumbre de Heisenberg. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Bueno, Heisenberg fue premio Nobel de física en la primera mitad del siglo XX y el principio de incertidumbre de Heisenberg establece que no se puede saber al mismo tiempo ni la posición del electrón ni la velocidad del electrón. No se puede saber. Por eso es el principio de incertidumbre. O sea, no se puede determinar con precisión ni la posición ni la velocidad del electrón. Y por tanto, todo conocimiento frente a ese fenómeno de posición y velocidad del electrón es aproximativo. Ahora, considerando que todo está hecho de electrones, lo que Heisenberg está diciendo es que si no puedes saber exactamente la posición y la velocidad del electrón, toda tu aprehensión sensorial de la realidad es aproximativa. Es decir, lo que nos está diciendo Heisenberg es de que, bueno, vos más o menos estás ahí y yo más o menos estoy aquí, un más o menos, que todo saber humano no es absoluto, todo saber humano es aproximativo. ¿Ves? Eso es lo que nos está diciendo Heisenberg, que todo saber humano es aproximativo. Y bueno, y no es lo mismo que estaba diciendo Heráclito, y no es lo mismo que está diciendo Sócrates en la tesis de la docta ignorancia, solo sé que no sé nada.
Desde el campo de la filosofía, pero igual desde el campo de las ciencias físicas, lo establecen. ¿Te das cuenta? Entonces, y justamente en eso cae en autocontradicción la ciencia, en el entendido, en el propósito que tiene de determinar verdades absolutas de fenómenos que no son absolutos. ¿Sí? Porque por una parte la física empieza postulando de que todo cambia, pero si todo cambia, no puede establecerse verdades absolutas y eternas de fenómenos que no son absolutos, que no son eternos y que están lanzados al espacio-temporalidad. ¿Sí? Entonces, desde la filosofía vemos que todo saber humano es necesariamente un falso saber, en el sentido de que es un saber aproximativo, no es un saber absoluto de las cosas reales. Sí, ya cité a Sócrates, cité a Heráclito, sí, pero igual, Hegel, ya lo dijo Hegel, el búho de Minerva levanta su vuelo al crepúsculo. Es decir, la mente en el enfrentamiento con la realidad siempre llega tarde, cuando ya la realidad ya pasó. ¿Sí? Y recuerden a Heisenberg, investiguen a Heisenberg, Nobel de Física, en 1927. Entonces, todo saber humano es, al final de los finales, un no saber. O si quieren decirlo con elegancia, díganlo con Sócrates. Solo sé que no sé nada. Eh, bueno, entonces desde la visión filosófica de la realidad, se puede entender que para la visión filosófica hay una estructura básica en el orden de las cosas reales, en el sentido de que todos los fenómenos, ¿sí?, tienen esencia y tienen apariencia. Y el ser de las cosas es exactamente la esencia. Pero la esencia gusta de ocultarse, es decir, el ser de las cosas es huidizo. O sea, no es obvio, no es patente, sino que es latente. ¿Sí? Hablando de esto, igualmente habría que recordar la idea de realidad que nos ofrece Aristóteles. Y decía Aristóteles que todo lo real es sustancia. Y sustancia en griego se dice hipokeimenon. En la sesión anterior yo se los planteé así escrito. Se dice hipokeimenon. ¿Y qué es hipokeimenon? Es lo que permanece por debajo de. Es la idea de que por debajo de la mutabilidad de las cosas, por debajo del movimiento apariencial de las cosas, del cambio de las cosas, hay algo que permanece allí, siendo sí mismo y haciendo posible que haya existencia, que las cosas estén lanzadas al espacio-temporalidad. Pero por detrás del cambio hay algo que no cambia. Y eso que no cambia exactamente es el fundamento y fundamentado, aquello que hace posible que haya cambio. Y ya recuerdan ustedes que Aristóteles decía que el fundamento último de lo real, pues es el teos, es el orden de la divinidad, ¿verdad? O Dios. Eso es lo que es el fundamento y fundamentado desde la óptica de Aristóteles. Pero ya les dije yo que el concepto de Dios o de la divinidad de Aristóteles no es lo que nosotros creemos. Para Aristóteles, el teos es el conjunto de leyes y principios que hacen posible que algo sea lo que es. Les dije yo que para Aristóteles el teo es algo. Y para un cristiano de cualquier denominación, el fundamento y fundamentado, siendo lo divino, no es algo, es alguien. Y todavía más a profundidad. Como lo va a decir Descartes.
lo propio de ese algo, perdón, lo propio de ese alguien que es Dios y que es el fundamento último de las cosas, lo propio de ese fundamento y fundamentado no es el poder. Lo propio de de los dioses paganos es el poder. O sea, lo propio del Dios cristiano es el amor o el bien, cosa muy distinta. ¿Sí? Bueno, entonces la filosofía, ¿verdad?, postula de que hay algo por debajo del orden de las cosas existentes que no va a cambiar. Y eso que no cambia es exactamente el ser absoluto. Pero además, la filosofía considera que solo puede haber verdad de lo que es absoluto. Solo puede haber verdad de aquello que es eterno y de aquello que es absoluto. De las cosas existentes, de las cosas determinadas, lanzadas al espacio-temporalidad, no puede haber verdad plena. Solo una verdad aproximativa. Uh-huh. Todas las demás verdades son provisionales. Y la filosofía también plantea la idea de que no se puede decir exactamente qué son las cosas, solo lo que las cosas fueron. Solo podemos captar las huellas del ser, los rastros del ser. No podemos tener, digamos, una captación directa y absoluta del absoluto, porque para empezar nosotros no somos absolutos. Recuerden, recuerden que cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? La respuesta que le dieron a Moisés fue, yo soy el que soy. En pocas palabras, soy el que no tiene nombre, soy el innombrable, soy el que no puede ser capturado en un ejercicio lógico de una razón finita. ¿Cómo una razón finita va a tener o va a poder capturar o objetivar en un concepto aquello que es infinito? ¿Verdad? No tiene, no es posible, ¿verdad? No es posible. Bien, misión cumplida. La filosofía no es una ciencia. Aquí la discusión no es si una es mejor o la otra es, no sé. Recuerdo lo que decía Aristóteles. Decía él, todas las demás ciencias son más útiles que la filosofía. Repito, todas las demás ciencias son más útiles que la filosofía. Pero agregaba, superior ninguna. Maravilloso día para ustedes. Nos vemos en la próxima.